Bien, Dios os bendiga. Vamos a hacer una oración. Bienvenidos. Señor es bueno, ¿verdad? Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar reunidos esta tarde. Te pedimos, Señor, que tu gracia esté con nosotros para hacernos entender, que tu palabra cobre vida y la podamos, Señor, aprovechar para llevar más vida para ti, Señor. Ayúdanos a llevar fruto y fruto abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cuántas veces hemos repetido que estamos en una escuela, verdad? Estamos en la escuela de la vida, decimos. Y como buena escuela en la que estamos, y además no podríamos tener una mejor, porque Dios la ha preparado. Así que Él ha sido fiel en cuidar los detalles. Todo aquello que nos parece que no entendemos, que quizás sobre, nada sobra. Todo está bajo el control de Dios y todas las cosas que pasan redundan en nuestro bien si sabemos aprovecharlas. Habrá algunas cosas que tengamos que afrontar. Habrá otras que nos pasarán un poco de largo. A veces seremos testigos de cosas muy fuertes, otras veces apenas nos enteraremos de lo que pasa, pero de una forma u otra están en nuestra vida. Así que lo mejor que podemos hacer es estar siempre sensibles en el Espíritu y pedirle a Dios que nos ayude a no perdernos nada de lo que Dios tenga para nosotros para aprender en esta vida. Si estamos dispuestos, Dios envía su Santo Espíritu para ayudarnos en esta tarea. Vamos a aprender todo lo que Dios tenga para nosotros. Cuando estamos en la crianza de los hijos, muchas veces no estamos muy conscientes de lo que está pasando. Seguramente porque el testimonio que tenemos o el ejemplo que hemos recibido es que se funciona un poco por improvisación. No hemos visto a nuestros padres estudiar para ver cómo hacerlo. No hemos visto tampoco a nuestros padres parar y orar fervientemente para saber cómo resolver una situación. Sencillamente les hemos visto sobre la marcha, tratando de paliar con los problemas, las dificultades. A veces lo han hecho bien, otras veces lo han hecho mal y otras veces muy mal. Pero sobre la marcha han querido corregir y a veces han corregido o a veces lo han empeorado. Pero de una forma u otra ahí han ido improvisando porque no sabían más. El testimonio que ellos tenían también era de unos padres que tampoco habían estudiado. Ahora nosotros, los hijos de Dios, tenemos mucho que aprender y mucho que estudiar si queremos hacer un buen trabajo. Si podemos comprender la tarea de la paternidad, entonces podemos entender un poco mejor a Dios. Entonces podremos ponernos en su lugar y comprender por qué Dios a veces actúa de la forma en que lo hace o permite las cosas que permite. Porque sabe que de todo podemos aprender y todo va a redundar en nuestro bien. Esto es una escritura que hemos aprendido casi desde el principio de la vida cristiana. Está escrita en Romanos, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Y eso es mucho decir. Porque hay cosas buenas, hay cosas regulares, hay cosas malas, hay cosas peores y hay cosas mejores. Entonces, ¿con cuál de esas cosas nos quedamos? Tendemos a quedarnos con las mejores, ¿verdad? Pero nos equivocamos muchas veces porque las mayores lecciones, las lecciones más importantes, las aprendemos de las peores experiencias.
de las mayores dificultades extraemos también las mejores lecciones. Así que tenemos que estar abiertos para lo que Dios esté haciendo y tener sensibilidad para saber lo que Dios está tratando de mejorar en nosotros o de perfeccionar en nosotros. Cuando somos padres, queremos que nuestros hijos sean fuertes. Queremos que nuestros hijos no se hundan, no se depriman, no se dejen llevar por la dificultad. A ningún padre le gusta ver a su hijo hecho polvo, como decimos, completamente sumido en la miseria porque no está feliz, porque no sabe qué hacer con su vida y porque muchas veces esas crisis de la edad, especialmente en la adolescencia, conducen a tomar malas decisiones. Y ningún padre quiere que su hijo tome malas decisiones. Y Dios tampoco quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos sabios, aprendamos, estemos atentos y nos ha dado las herramientas para facilitarnos la tarea. Muchas veces nos gustaría que nuestros hijos fueran capaces de darle la vuelta a la situación. ¿Qué significa eso? Significa que la cosa se pone mal, pero entienden cómo resolverlo o entienden cómo extraer lo mejor de lo peor. Eso es a lo que se refiere el versículo, que todas las cosas, incluidas las que nos parecen negativas, pueden beneficiarnos, podemos darle la vuelta. Y Dios, a lo largo de su palabra, nos ha enseñado que es así. Él es el especialista en darle la vuelta a la situación. Precisamente porque nos ama y porque aunque nos haya dejado en un mundo peligroso, que lo es, y a veces demasiado, pero Dios está al control. Y por estar al control, Él sabe en qué momento darle la vuelta, antes de que se queme. De manera que no se termine de quemar, sino que se convierta en algo positivo, una buena lección aprendida, una experiencia positiva, a pesar de que no lo parezca, de que nos parezca a nosotros que la cosa no tenía remedio, no tenía solución, pero sí la tiene. Así que toda la Biblia, de pe a pa, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, está llena de momentos de crisis en los cuales Dios interviene y le da la vuelta. Y lo hace para que nosotros también adquiramos esa capacidad. ¿Cómo podemos cambiar una situación? Sabes, muchas veces hemos oído, porque claro, hay especialistas en el comportamiento, los psicólogos, los psiquiatras, que no están muy viciados con la medicina, pues atienden más a la raíz del problema y entonces buscan orientar al paciente a encontrar una situación permanente. Ese sería el papel que deben desarrollar los profesionales del comportamiento. Entonces, ¿qué dicen? ¿En qué se basan? ¿Qué tienen en su pensamiento para partir, para avanzar en una terapia, en un proceso, en una consejería? Muchas veces no podemos cambiar lo que pasa, pero sí podemos cambiar lo que nosotros hacemos con lo que pasa. ¿Me explico? Muchas veces no vamos a poder cambiar una situación, ya sea familiar mismo, ya sea social, sea como sea. No podemos cambiar el mundo. El mundo es a veces demasiado complicado como para que una persona pueda resolver gran cosa. No podemos hacer gran cosa. No tenemos los medios, no tenemos la capacidad,
No tenemos el dinero, no tenemos nada de lo que hace falta para darle una vuelta al mundo. Pero sí podemos darle una vuelta a nuestro interior, de manera que deje de afectarnos negativamente. Que no nos hundamos, que no nos ahoguemos, que no perdamos el rumbo, que no nos desesperemos. Y la Biblia es un libro así, un libro de cómo hacer para no caer en la tentación, no caer en la desesperación. Pero ya desde el principio, desde el Génesis, con Adán y Eva, los primeros, no hay que correr mucho, ya los primeros tenían problemas, porque había un problema. Es cierto que Dios había creado la tierra de una forma maravillosa, la había sacado del cielo. Cuando digo que la había sacado del cielo, significa que lo que Dios crea siempre va a ser bueno. Y que lo que Dios crea, especialmente cuando lo hace por amor, lo hace a su manera. Eso es el cielo. Un mundo creado a la manera de Dios. Un mundo perfecto. Un mundo lleno de todo lo bueno que podemos pensar. Un mundo de amor. Cuando Dios creó la tierra, la creó con ese modelo, el modelo celestial. De manera que los seres humanos pudieran sentirse cerca de Dios. No nos pasa eso cuando nos vamos al campo, ¿verdad? A una buena montaña, con un buen bosque, con aire puro. ¿No te parece que estás mejor? Que te tranquiliza, que te sientes más mejor. Estás en las manos de Dios. Estás en medio de su creación. Es su diseño. Es su idea. Y toda la creación, escribía Pablo en Romanos 1, nos habla de Dios. Así creó Dios al mundo. Y los primeros seres humanos, estoy seguro de que lo apreciaban, lo disfrutaban. Para completar la tarea, Dios les dio a Adán y Eva un lugar especial llamado el Edén, el jardín del Edén. Plantó, dice la Escritura, Dios un jardín, un huerto. En ese huerto había de todo árbol, todo lo bueno. Y Dios lo puso allí precisamente para que el ser humano se recreara en lo bueno de Dios. Eso es la diferencia entre el cielo y el infierno. El cielo es que tienes todo lo bueno. Y el infierno no necesariamente tienes todo lo malo. La diferencia del infierno es que no tienes nada bueno. Y no hay cosa peor que no tener nada bueno. ¿Cierto? Ni casi que ni nos lo podemos imaginar. Pero Dios quería lo mejor para el ser humano, así que lo puso en el lugar perfecto, idóneo. Pero había un problema. Si no hubiera problemas, la tierra nunca hubiera sido un lugar de pruebas o un lugar de prueba. La tierra habría sido simplemente el cielo, pero no se trataba de eso. Se trataba de que el ser humano pudiera probar y comprobar, pudiera experimentar y aprender, pudiera darse cuenta de lo que es bueno y es malo, lo que necesita y lo que no necesita. Pudiera experimentar que Dios tiene razón, que cuando Dios dice algo es mejor hacerle caso. De la misma manera que nuestros pequeños pues se quieren salir con la suya y piensan que lo que les decimos simplemente es porque les queremos fastidiar, porque lo que ellos quieren hacer va por otro lado. Y cuando se empeñan en hacerlo y nos descuidamos y van y lo hacen, entonces se van a dar con la frente en el muro. Y en ese momento se van a dar cuenta que los límites
tienen su significado y que lo que les decimos es lo mejor para ellos, pero tardan en aprenderlo. Y el ser humano iba a tardar en aprenderlo también. Tenía que haber un problema, pero cuando Dios pone un problema también pone la forma de resolverlo. Y cuando Dios nos pone a prueba y nos equivocamos, también tiene la forma de resolverlo, ¿o no? Si no, estaríamos todos en el infierno. Pero estamos aquí. ¿Y seguimos equivocándonos o no? ¿Y seguimos fallando? ¿Y seguimos fracasando? ¿Y seguimos haciendo tonterías? De vez en cuando, por lo menos. Y seguimos metiendo la pata y teniendo que sonrojarnos de vez en cuando por lo que dijimos, por lo que hicimos. Todo eso Dios ya lo tenía en cuenta. A Él no le sorprende. Dios nunca va a decir, hay que ver, lo que has hecho me ha dejado de piedra. ¿No? Dios lo tiene todo previsto, todo en cuenta. Lo que Dios quiere es que tú y yo aprendamos y nos demos cuenta y recapacitemos y cambiemos. Dejemos que sea lo bueno lo que nos conduzca, no lo malo. Así que Dios puso en el jardín del Edén también un árbol prohibido. Ese árbol que no era bueno que el ser humano tocara, porque era algo así como la despedida de lo más parecido al cielo. Dios nos había puesto en un lugar maravilloso y lo podíamos estropear. ¿Cómo? Tomando la decisión errónea. Y había una serpiente y estaba Satanás ahí. Problema. Y uno piensa, pero chico, ¿qué hace ahí esa serpiente mala? ¿Por qué dejaría Dios al enemigo suelto? Eso es lo que decimos cuando las cosas van de mal en peor. El enemigo anda suelto. Pero ya lleva mucho tiempo suelto, ¿verdad? Así que también le llegará su día. A todos nos llega el día. Y a Satanás también le llegará. Mientras tanto, está aquí. Tenemos que reconocerlo y tenemos que bregar con eso. Tenemos que asumir que Él, siendo tan malo, haga cosas muy malas. Y tenemos que permitir que Dios las permita. Tenemos que hacernos a la idea de que si las permite, tiene un buen motivo para hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aprender a darle la vuelta. Si somos sabios, aprenderemos. Adán y Eva tomaron del árbol prohibido. ¿Podían haberle dado la vuelta a aquello? Nunca lo sabremos. Porque no tenían la sabiduría suficiente como para hacerlo. Y Dios tenía que cumplir con su justicia. Pero como ellos no sabían cómo hacerlo, Dios sí. Así que Dios le daría la vuelta. Ellos se avergonzaron de verse desnudos. Seguramente nunca se habían visto desnudos. Estaban desnudos. Pero es muy posible que nunca se vieran con esos ojos. ¿Sabes a lo que me refiero? No se vieran de una forma sexual, carnal, se vieran de una forma ingenua, normal, natural, sin darle mayor importancia. O es posible que estuvieran tan llenos de la gracia y de la bondad de Dios que no tuviera ninguna importancia eso. Pero cuando perdieron esa gracia, cuando perdieron esa bondad, entonces
se sonrojaron. Ya no se podían ver el uno al otro. Ya no estaban cómodos, ya no estaban tranquilos. Y comenzaron a buscar con qué taparse. Eso es la reacción normal del ser humano. Queremos darle la vuelta. Queremos resolver el problema lo más rápidamente posible. ¿No te has sentido así cuando te has equivocado? ¿Y cuando te has dado cuenta del error? ¿Y te has avergonzado de lo que has hecho? Y rápidamente quieres resolverlo. A veces lo empeoras. Pero tenemos el impulso de solucionar y darle la vuelta a las cosas. Adán y Eva también lo tenían. Y buscaron rápidamente con qué cubrirse. Así que Dios los llama para pedirles cuentas, a ver qué ha pasado aquí, por qué estáis en esta condición, cómo habéis llegado a esto. Claro, Dios ya lo sabía, pero quería arrancar de ellos una confesión. ¿Por qué quiere Dios una confesión nuestra? Porque si no confesamos, quizá Dios no le dé la vuelta. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si nos empeñamos en que vamos bien cuando vamos mal, Dios nos tendrá que dejar tirar para adelante. A ver si llegamos al punto en donde digamos, ya hace un buen rato que voy mal. ¿Sí? No quería reconocerlo hasta que me caí por el barranco. Y entonces pensé, no era el camino. Esto no era bueno para mí. Y a pesar de que te caigas por el barranco, todavía Dios vendrá en tu auxilio. Pero esperará a tu confesión. Así de importante es reconocer que vamos mal cuando vamos mal. Porque si no lo reconocemos, entonces Dios no puede actuar. Ahora, cuando decimos, estoy mal, voy mal, entonces Dios puede extender su gracia, porque le aprovechará. No importa cuánta gracia derrame Dios sobre nosotros cuando estamos mal. ¿Te acuerdas de la expresión de Pablo? Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Pero cuándo sobreabundó la gracia? Cuando confesamos. Porque si no, no hay manera de que la aprovechemos. ¿De qué aprovechará que Dios extienda su misericordia hacia nosotros si vamos mal y no damos la vuelta? No servirá de mucho. Finalmente tendremos que llegar al precipicio. Y quizá cuando estemos en el fondo del precipicio, con la cabeza hinchada y los miembros malheridos, entonces volvamos en sí, como el hijo pródigo. Entonces, volviendo en sí, ¿qué dijo? Me he equivocado. No voy bien, no lo he hecho bien. He desperdiciado los bienes de mi padre. He actuado neciamente. Hasta los obreros que tiene mi padre están mucho mejor que yo. Y yo, siendo el hijo, mira dónde estoy. Y es una buena ilustración de hasta qué punto la gracia de Dios está disponible para nosotros. Por eso Jesús lo contó. Para que entendamos que Dios siempre va a estar dispuesto cuando nosotros confesemos nuestros pecados.
Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos caímos por el barranco, pero Dios vino a nuestro encuentro, nos limpió las heridas, nos cargó en el burro y nos llevó al lugar donde nos podíamos recuperar. ¿Te acuerdas de la parábola? El buen samaritano. Jesús quería que nosotros, sus discípulos, comprendiéramos la gracia de Dios y cómo esa gracia es más que suficiente para cubrir toda maldad, con una condición. ¿Cuándo? Cuando hayamos confesado nuestros pecados. Si quieres orar por alguien que va muy mal, ora en esa dirección, que se le abran los ojos. Quizá para que se le abran los ojos se tenga que dar un buen morrazo, un buen porrazo por ahí. Si va en bici, pues también vale. Si va en moto es un poco más peligroso, pero puede pasar. Si va en coche, quizás solo hace falta que vaya corriendo y se da un buen tropezón. Pero de una forma u otra, oremos para que se le abran los ojos. Porque si no, la gracia que Dios tiene a su disposición no le servirá, no le aprovechará. Tenemos que aprender a darle la vuelta a la situación. Dios iba a hacer ya Adán y Eva habían confesado, ¿verdad? Era una confesión un poco que nadie quería responsabilidad, ¿verdad? Nadie quería que le echaran la culpa. Adán, que fue el último en picar la trampa, se lo echó a Eva y Eva a la serpiente. Y la serpiente ya no sabía dónde meterse, porque había sido un plan que se le había ocurrido a ella. Pero por lo menos había una confesión. Así que Dios iba a hacer algo maravilloso. Les iba a dar una promesa, que un día esa serpiente sería derrotada del todo, que de la propia mujer de donde había partido el fracaso, nacería alguien con el poder necesario para aplastarle la cabeza. Así que la serpiente no iba a ser la triunfadora del partido, de la lucha, del combate. La serpiente tiene un destino y es ser aplastada. Su cabeza totalmente aplastada. Es la perdedora de la historia. Y el ser humano, si aprendemos a caminar con Dios, seremos los vencedores. Pero solo podemos ser vencedores con Dios. No podemos pretender vencer por nuestras propias fuerzas. No podremos darle la vuelta a ninguna situación si no contamos con Dios. Y esto lo quiso dejar claro desde el principio. Dios es el maestro que transforma el fracaso en victoria, que transforma el error en un acierto mayor, porque transforma todas las cosas para nuestro bien. Qué promesa tan grande tenemos en Génesis 3, ¿verdad? Que nacería un Salvador y que este Salvador traería la capacidad que necesitábamos para ver a Satanás derrotado, para ver el triunfo final sobre la serpiente
y sobre toda clase de mal, que nos abriría las puertas del cielo, las puertas de la Nueva Jerusalén, donde ya no habría nada que temer. No habría ni muerte, ni lágrimas, ni dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento. Todo estaría resuelto, no por un rato, sino para siempre. ¿Te parece importante esa victoria? Pero tenía un precio. Y ahí es donde encontramos el regalo de Dios, la gracia de Dios. Cómo Dios envió a su Hijo a aplastar la cabeza de la serpiente, pero pagando el precio de su mordedura, el precio de haber combatido al mal. Hay mucha gente que tiene miedo a combatir el mal, porque teme que se revuelva. Hay muy pocos valientes que dicen, esto es malo y yo voy a por ello. Yo no lo consiento, no lo voy a permitir. Voy a atacarlo, voy a luchar, y es expuesto. Porque la serpiente se puede revolver y morderte en el talón. Y te puede clavar sus dientes. ¿Cierto? Pero ahí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cómo venció por su disposición, su valor, su valentía, su compromiso con nosotros para salvarnos y definitivamente acabar con todo lo malo, con todo lo que tenía la serpiente. Toda la Biblia, repito, la tenemos llena de ejemplos. Podrías ir personaje por personaje. Analízalo, estúdialo. Verás cómo Dios permitió que todos llegaran a una crisis insalvable. Una crisis total. No había remedio. La humanidad llegó a una crisis total en los días de Noé. Pero no fue la única sociedad que llegó a esa crisis. Luego hubieron otras. ¿Te acuerdas de Nínive? ¿Te acuerdas de Sodoma? Pero incluso Israel llegó muchas veces al extremo y acabó recibiendo la justicia de Dios, los juicios de Dios. Pero detrás de cada uno de ellos, Dios también tenía reservada una victoria. Y cuando Dios ha querido que cualquier hombre o mujer en la historia de la humanidad experimente mayor gracia, también los ha dejado entrar en mayores crisis. Prácticamente cualquier personaje en el que pienses de la Escritura será un personaje metido en una crisis. No solo Adán y Eva, todos. Y tú y yo también estamos llamados a ser personajes de la historia de Dios, de la historia del ser humano escrita por Dios. Y es por eso que no nos tenemos que extrañar que pasemos crisis. Al contrario, si supiéramos lo que Dios nos tiene reservado, la gracia que Dios nos tiene reservada después de esa crisis, hasta iríamos con ilusión a meternos en el ajo. Vaya, a primera vista no apetece, ¿verdad? A primera vista parece poco deseable. Pero cuando hemos pasado la prueba, entonces Dios aparece con su gracia y nos va haciendo mejores, más sabios, mejor preparados
más maduros. Y podemos ayudar a más personas también, ¿o no? No hay un hombre de Dios que se pueda catalogar como hombre de Dios que no se haya equivocado muchas veces. Porque si no, no sería un hombre de Dios. Sería un pequeño jovenzuelo, adolescente, con muchos pájaros en la cabeza y que no acaba de sentar cabeza. Hasta que no te equivoques lo suficiente, no adquirirás sabiduría. Porque necesitamos la gracia derramada de parte de Dios. Y la gracia de Dios vendrá después de la crisis. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No nos gusta esa realidad. No quiero pasar por problemas. No quiero pasar por dificultades. Tenemos la mentalidad de la comodidad. ¿Para qué si no queremos la civilización, verdad? ¿Para qué queremos tanto trabajo, tanto progreso, si vamos a estar incómodos? Así que hemos desarrollado una naturaleza bastante conformista, bastante adaptada al progreso. Y cuando oímos que ese progreso puede fallar y que las cosas ya seguramente no funcionan de la misma manera y que ya perdamos posibilidades, comodidades, ventajas, o lo que llamamos ventajas, que muchas veces no son tan ventajosas. Pero y cuando perdamos todo eso y empezamos a echarnos a temblar, y no lo queremos ni pensar. Estamos perdiendo de vista lo mejor que Dios tiene para nosotros. Lo mejor no es que todo vaya bien. Lo mejor es seguir aprendiendo. Lo mejor es seguir avanzando, seguir superando, seguir conquistando. Porque de eso se trata. Sí, Apocalipsis es un libro que da miedo. Muchos no lo han leído por eso. Otros no lo han leído porque es difícil de encajarlo. A ver, esto por dónde va y aquello otro. Y hay muchos símbolos revueltos con tragedias y problemas. Pero, ¿os acordáis de cómo empieza Apocalipsis? Bienaventurado los que escuchan, los que leen las palabras de este libro. Bienaventurados. Porque lo mejor de Dios vendrá detrás de eso. Ahora todo depende de dónde ponemos la vista. ¿Nos quedamos hechizados en el problema? Ahí es donde nos ahogamos. Nos quedamos totalmente absortos en la dificultad, de manera que no vemos nada más. Pues ese es nuestro problema. Ese problema es más grande que el problema mismo. ¿Me explico? Tú tienes un problema si te quedas solamente obsesionado con el problema. Tienes que ir más allá y tienes que pensar, Señor, yo sé que tú tienes una solución. Yo sé que cuando mis posibilidades terminan, comienzan las tuyas. Así que, ¿a qué buen sitio me has traído? No le veo la salida. ¡Qué bien! Oye, seamos honestos. ¿No son esas las películas que nos gustan? Que el protagonista llega a un punto en que ya no hay manera de salir de ahí. Y te quedas con los ojos como platos, pensando, ¿qué va a pasar? Claro, en realidad lo que nos entusiasma es ver qué va a pasar. Y si tenemos paciencia y confiamos en Dios, veremos lo que va a pasar.
Y lo que va a pasar es que Dios estará con nosotros. Amén. 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 ¿Dios estará con nosotros o no? Aleluya. Y si Dios es por nosotros, Contra nosotros. que eso no lo sabemos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Pablo añadió una frase suya. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las soluciones? Eso de las soluciones lo he puesto yo. Pero se podría poner, ¿verdad? Porque dice todas las cosas, pues también son las soluciones. Así que si quieres aprender a darle la vuelta a la situación, tienes que aprender a quitar tus ojos del problema y ponerlos en quien tiene la solución. Amén. ¿No? Pon tus ojos en Jesús. ¿No es eso lo que dice Hebreos 12? Que corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia, con los ojos puestos en los problemas. No, eso no. No, porque entonces no te quitan los problemas. ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas aquella noche que te fuiste a la cama sin resolver los problemas? Pasaste una mala noche. Porque tú querías dormir, pero cargado de problemas. Y es difícil, ¿eh? Es complicado. Hay que aprender a dejar a un lado los problemas y el mejor sitio donde dejarlos es en las manos de Dios. Déjalo todo en las manos de Dios. Y sonríe. Déjalo en las manos de Dios y sonríe, por favor. Porque eso es tu prueba de fe. La prueba de tu fe está en tu cara. ¿No crees que hay diferencia entre estar preocupado o estar confiando en Dios? No puedes estar confiando en Dios con una cara tremenda de preocupación. Tienes que soltarla, poniendo tus ojos en el Señor. Y ahí estarás bien. Y ahí sentirás que estás en buenas manos y que todo se solucionará. De una forma u otra, todo se solucionará. Entre otras cosas, porque ya Jesús lo resolvió. De manera que ahora solo nos cabe seguirle a Él, caminar con Él, escucharle a Él, avanzar con Él. Eso no quiere decir que no vengan problemas. No hay manera de pasar por este mundo sin problemas. No hay manera. No hay forma. Por mucho dinero que tengas, por muy listo que seas, no te escapas. Nadie se escapa. Hay quien lo supera y quien tarda mucho en superarlo. Algunos tardan 40 años. Mucho tiempo, ¿no? Y algunos fueron grandes hombres de Dios. Moisés, 40 años en el desierto. Y el pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Muchos años para superar su problema. Pero en el fondo, el problema era a dónde estoy enfocándome, dónde estoy mirando. ¿Estoy enfocado en el problema o estoy enfocado en Dios? Y Dios está siempre esperando para revelarse de una forma mejor, más clara a tu vida. Pero tienes que llegar a la crisis.
Y después de la crisis, Dios te hablará. Si no, no vas a crecer. Y Dios se revelará a ti. Y verás que Dios tenía razón. Y verás que Dios te estaba tratando de enseñar algo muy importante. Y tú y yo estamos aquí para eso, para aprender. Así que todo depende de nuestra actitud. Creo, y voy a terminar con esto, creo, hermanos, que no hay nada más emocionante, una mayor aventura, una película más que se lleva todos los Oscars. Que es tu vida, la mía, es nuestra vida, es la escuela de Dios, es la vida cristiana. La vida cristiana es la mejor y la mayor de las aventuras. Y somos los protagonistas, juntamente con el Señor. Por tanto, si tenemos esa actitud de que estamos en las mejores manos y podemos seguir aprendiendo a tomar las mejores decisiones, con lo cual resultaremos siendo los mejor preparados, al final la victoria será nuestra. ¿Lo creemos? Es nuestra. ¿Creemos que lo que nos aguarda es la mayor de las victorias? Es nuestra. Amén. ¿Podemos orar para que el Señor nos ayude a cambiar el chip, a darle la vuelta al asunto? Amén. Gracias. Gracias, Jesús. Te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque eres tú el que está al control y eres tú el que nos está ayudando a avanzar en esta carrera. Oh, gracias. Gracias por la vida que nos das. Amén. Gracias por las oportunidades que tenemos. Gracias por haberte conocido a ti, Jesús. Amén. Gracias por las cosas que tú nos has estado enseñando y nos seguirás enseñando. Gracias por tu amor maravilloso, por esa gracia que sobrepasa toda desgracia, todo pecado, toda crisis. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, en la que encontramos abundantes testimonios, ejemplos maravillosos de cómo tú al final estás al control y tienes lo mejor para los que confían en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga.